buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cordial saludo y agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios y seguir estudiando y sacando verdades eternas que puedan servirnos a nosotros para la vida diaria, porque muchas veces nosotros tenemos tantos problemas y dificultades y la solución está aquí en este libro, en la palabra de Dios. ¿Por qué es que nos están pasando estas cosas? ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? Y uno puede irse dando cuenta a medida que estudia la palabra. Es estar separados de Dios, es el peor negocio que podemos hacer nosotros. Y como nos hemos vuelto muy autosuficientes y no necesitamos de nadie. Nosotros podemos hacer las cosas, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, autosuficientes, no necesitamos más. Y a veces se piensa que la sabiduría, el conocimiento que tenemos de las cosas, incluso del mundo, son suficientes, que ya no necesitamos más. El que tiene dinero está en las mismas, pensando que con eso va a solucionar todo. Pero no es así. Si dejamos a Cristo, lo hemos dejado todo, y con Él lo tenemos todo. Eso tenemos que ir aprendiendo nosotros, a tomarlo en cuenta en todas las decisiones que tomemos. No lo tomemos en cuenta solamente para que nos solucione los problemas. Es cuando estamos tomando las decisiones. Yo a veces pienso en personas que llegan a la iglesia y me cuentan todas las decisiones que han tomado y lo horrible y terrible que ha sido esto en sus vidas. Y yo les digo, esto había que buscar a Dios antes de que tomaran esa decisión, no ahora que ya no hay solución, no hay nada. Mandar gente para que la restauremos cuando decimos, pero ¿cómo podemos restaurar a esta persona con lo que han hecho y todo lo demás? Esto hay que hacerlo antes, tomar en cuenta al Señor. Y hoy volvemos a tener aquí un ejemplo que separados de Él nada podemos hacer. Él dijo en Juan capítulo 15 versículo 5, Cristo dijo, separados de mí, nada. Y si dice nada, es nada. Oremos y empezamos. Padre, aquí estamos, buscándolo, porque entendemos que separados de usted nada podemos hacer. Y si usted no está aquí con nosotros en estos videos, si usted no es el que los arregla, si usted no es el que pone en gracia para que la gente los vea, los escuche y los aplique, es pérdida de tiempo todo lo que hacemos aquí. Si usted no está aquí conmigo, esto es pérdida de tiempo. Si usted no está con los que ven y escuchan estos videos, no pasa nada, Señor. Si usted no abre el entendimiento de la gente, no van a entender nada. Si usted no abre el corazón, no van a estar atentos a lo que usted dice, Señor. Necesitamos que usted haga la obra así, reconociendo, no es un relleno esto, es una necesidad, que usted esté siempre con nosotros. Y no lo ignoremos y no lo busquemos solamente para que nos solucione las dificultades que tenemos aquí nosotros muchas veces. Ahí nos acordamos, pero qué bueno es soltarle los problemas desde el inicio y nosotros ver qué es lo que usted va a hacer. En ese plan estoy yo, pero sé que usted está conmigo y está en control de las cosas que pasan, porque he aprendido a buscarlo y a depender de usted y a reconocer que sin usted no soy nada, igual que todos, que separados de usted nada podemos hacer y que todos dependemos de usted. Todo el mundo depende de usted, Señor. Consciente o inconscientemente, pero todos dependemos, ojalá conscientemente, que cada paso que demos lo estemos tomando con usted, que sea Él que nos guíe, nos enseñe y nos guía toda la verdad en este día, que eso es la petición mía siempre, no salir con palabra de hombre, con sabiduría de hombre, sino con sabiduría de lo alto. Porque eso es lo que usted dice, que ahí está el Espíritu Santo para que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad. Y le pedimos esto en el nombre de Cristo, el Señor.
Vamos a abrir hoy nuestras Biblias en Juan capítulo 21. Yo siempre digo, son pasajes conocidos, pero hablo por mí y por algunos, pero no por todos, porque no todos conocen. Yo visito personas que, por ejemplo, hay una chica que le mandaron a leer el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Yo le dije, vaya leyendo y con una libretica y vaya tomando nota. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué no entiende? Cualquier cosa. Pasé por allí y le dije, ¿cómo va la lectura? Dice, he leído poco. ¿Tiene preguntas o algo? Dijo, no, es un libro bien entendible. Pero le hice una pregunta de un solo versículo y ya ahí quedó. Y le estoy mostrándole otros versículos y otras cosas que habla. Entonces, ojalá ella sienta esa necesidad de depender del Espíritu Santo, que no lo tiene todavía, pero tiene que aprender todas estas cosas, o buscar a alguien que se siente al lado a enseñarle la palabra. Hoy tenemos aquí en Juan capítulo 21 lo que cuando los discípulos, dijo Pedro, voy a pescar después de la resurrección de Jesucristo, pero leamos el versículo 1 en adelante de Juan capítulo 21. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 12 de sus discípulos. Estaban reunidos acá. Y en el versículo 3 dice, Simón Pedro dijo, voy a pescar. Y como este hombre era un líder, tenía autoridad, a él lo seguían, él no invitó a los otros 7 para que fueran con él a pescar, él dijo, yo voy a pescar. No les dijo, ¿quieren ir a pescar? O vámonos a pescar. Bueno, de aquí se ha desprendido muchas cosas. Yo he oído que ya ellos no tenían esperanza, Cristo había muerto y la resurrección y todo. Entonces ya no les quedaba más sino que irse a pescar y volver a las mismas rutinas de antes del mundo, la pesca y todo lo demás, los negocios. Pero yo no puedo hablar eso porque no está en la Biblia, ni tampoco sé lo que pensaba Pedro, ni nada de eso. Solamente me limito a decir lo que dice aquí la palabra. Simón Pedro dijo, voy a pescar. Y si yo fuera Pedro en este caso, yo le hubiera dicho, y yo me voy a montar bicicleta, me voy a dar la vuelta. Es normal, somos humanos y estamos en este mundo todavía. Pedro no ha sido todavía glorificado ni nada, somos de esto. No somos del mundo, pero estamos aquí en este mundo. Entonces, vuelvo a leer el 3, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Le dijeron, vamos nosotros también contigo. Él no les dice nada, simplemente él se fue y vamos contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Tremendo. Y yo veo el grupo acá, está Pedro que es un pescador, los hijos de Zebedeo son pescadores y los otros discípulos quizás también que no, y 2 discípulos más que no se sabe cuáles son. Creo que eran pescadores también, pero no sé de Tomás, era un recaudador de impuestos, Natanael lo encontramos por allá en el capítulo 1 de Juan y no lo encontramos en una playa. Pero son pescadores y dijeron, vamos a pescar. Y dice, y aquella noche no pescaron nada. Ahora, cuando nosotros salimos a hacer algo que el Señor no nos ha mandado, póngale la firma que eso es pérdida de tiempo. Yo veo y tengo otros ejemplos por acá en el Antiguo Testamento de los que se fueron e hicieron cosas que el Señor no les mandó y fue derrota, fue fracaso.
porque el Señor es el que da la victoria, no lo podemos dejar. Ellos se fueron en la barca y otra vez el capitán se les quedó en tierra. Y se fueron ellos tranquilos y no han aprendido la lección todavía de lo que hablamos hace 8 días. Cuando Él se fue a despedir las multitudes y ellos se fueron en la barca bien tranquilos. Y Él tuvo que llegar después de toda una noche a la madrugada y subirse y solucionarles el problema. Pero bien, seguimos. No pescaron nada. Y era de noche. Ahora, el 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Pero me llama mucho la atención de que Jesús llegue a la playa cuando está amaneciendo. Los dejó trabajar toda la noche. Si Jesús es el que los envía, hubiera ido a las 6 de la tarde o 7 de la noche a encontrarles a ellos. Pero ahora Él no los mandó y los dejó trabajar toda la noche para que aprendan la lección. Y así nos hace a nosotros. Nos deja que luchemos y hagamos todo. Y cuando ya el agua está al cuello, ahí nos acordamos que hay alguien que nos puede ayudar. Ya aprendimos hace 8 días cuando Él se subió a la barca y llegaron enseguida donde iban sin trabajar, sin fatigarse ni nada. Y estas son cosas importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús. Y no podemos escapar de la omnisciencia ni la omnipotencia de Dios. Él nos está viendo remar, luchar y sabe por dónde estamos y todo. Pero me llama la atención que Él nos deja luchar y trabajar hasta que ya no damos más y tenemos que buscar la ayuda. Muy bien, entonces es toda la noche. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Una de las cosas que yo me doy cuenta de Cristo es que, y de Dios en general, el Padre y el Hijo, que no llega con una cantaleta a reclamar y a reprochar todo lo que ellos han hecho ni nada. Mire cómo llega. Y Él pudo decirles, ¿qué hacen aquí? ¿Quién les dijo que vinieran a pescar? ¿Cómo así que han estado trabajando toda la noche y no han pescado nada? ¿No han aprendido la lección que si yo no estoy aquí, aquí no pasa nada? ¿No se acuerdan del profeta Elías cuando yo ordené a unos cuervos para que le llevaran el pan? Y ellos lo hacían. ¿No se acuerdan cuando a la viuda de Sarepta yo le ordené que alimentara a Elías y ella lo hizo? Y aquí yo le ordené a los peces que huyeran de esa barca. Seguro Él les había dicho, retírense y déjenlos trabajar. Eso hace Dios, porque con Él es una cosa, pero sin Él es otra. Es pérdida de tiempo. ¿Cuánta gente trabaja y trabaja y trabaja y no tenemos que comer? Eso es como echar el salario en bolsillo roto que se va. No vemos, no podemos disfrutar lo que hacemos porque Dios no está ahí. Hijitos, ¿tienen algo de comer? Mire la forma en que Él llega. Él los deja. Ya sufrieron las consecuencias de haberme dejado a mí. ¿Para qué más? No es como nosotros, que los niños, un niño molesta, sufre, se le golpea todo y cuando llega a la casa ya se remata y todo. No. Ya Él ha sufrido, por algo molesta, por algo hace los berrinches, por algo hace esto. Pero nosotros, como no lo entendemos, entonces llegamos y descargamos toda nuestra ira en el más vulnerable, el que no se puede defender.
Pero aquí no, Jesús no, hijitos, tienen algo de comer. Y creo que Él no lo hizo por Él, no decía eso por Él, sino por ellos. Pero es así, ya vivieron, ya sufrieron, ya aprendieron. Entonces es el tiempo de reconciliarnos, de restaurar la relación y seguir adelante. Y ellos tendrían que aprender lecciones tremendas de Cristo. Él nunca nos reprochó las cosas que hicimos ni nada. Ya vimos algunos ejemplos de Jacob, las cosas que hizo, y el Señor nunca le llamó la atención a él, porque Dios estaba obrando a través de él también. Pero esto es muy importante, porque si nosotros todo lo que hacemos es a los gritos, a los golpes, ofendiendo y todo lo demás, eso es lo que estamos enseñando, para que ellos sigan las mismas cosas. Mientras que aquí ellos dirían, no vinimos, no pedimos permiso, ni oramos, no buscamos de Dios para venir acá a pescar. Y Él llega y mire el ejemplo que nos da. Ellos tenían que ir aprendiendo eso. La gracia, la misericordia, no dándole a la gente lo que merece, sino lo que necesita. Eso es la misericordia de Dios, dándonos lo que necesitamos, no lo que merecemos. Piense cómo estarían ellos, amanecidos, trasnochados, cansados, con frío, con hambre, y Él llega y los remata. Entonces aquí no les va a dar lo que ellos merecen, sino lo que necesitan. Hijitos, yo sé que tienen hambre, es lo que le faltaba que le dijera. Pero les pregunta, ¿tienen algo de comer? Les respondieron, no. Él se conmueve, cuánto lucharon, cuánto trabajaron, están sin dormir, están cansados, están hambrientos y no hay que comer. El versículo 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. A la derecha, pero dice, echad la red a la derecha. Pero alguien tiene que lanzar esa red. El Señor no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. Eso he aprendido yo en la palabra de Dios, que Él no va a hacer lo que yo puedo. Ellos pueden lanzar la red, pero no la pueden llenar. Él puede autorizar a los peces, métanse 153 en esa red. Pero alguien tiene que tirar la red. Él no la va a tirar a pescar por ellos. Yo pienso con David, cuando se enfrentó a Goliat en primera de Samuel, capítulo 17, está la historia. Y David, en una onda, metió una piedra, y se la lanzó. Pero alguien tiene que lanzar la piedra, y el Señor lo que hace es dirigirla, porque David no hubiera metido esa piedra, ¿cómo es que le entra en la frente por alguna rendija del casco que tenía? Y entra y se le incrusta en la frente. Solo Dios puede hacer eso, pero alguien tiene que lanzar la piedra, y Él dirige esa piedra. Pienso también cuando el rey Acab se fueron a la guerra con Josafat, no me acuerdo cuál es el otro, el rey de Israel con el rey de Judá, y se fueron a la batalla y se disfrazaron y todo. Entonces todos los demás, los enemigos, buscaban y habían autorizado solamente pelear contra Acab, contra el rey de Israel. Pero como él iba camuflado y creo que era Josafat, él iba con su vestido real y todo, entonces lo rodearon y él clamó a Dios y Dios lo defendió, porque lo iban a coger era él, pero al que buscaban era el otro, Acab. Lo dejaron quieto. Y quizás, como dijeron, bueno, ya no hay nada que hacer, no es este. Alguien de los soldados tiró una flecha, la lanzó al aire, la botó. Pero alguien tenía que lanzar esa flecha y cayó justo en Acab. El Señor la dirigió y por la
La armadura que tenía por alguna fisura entró. Pero alguien tiene que lanzar la piedra, alguien tiene que lanzar la flecha y alguien tiene que lanzar la red. Dios no la va a lanzar, nosotros. Yo pienso en un tiempo de mucha sequía por el sector donde estamos nosotros, espiritual, no de lluvia. Y dije, yo no sé si nos quedamos aquí o qué hacemos. Pero dije, ya hemos luchado por este lado, voy a lanzar la red a la derecha, voy a centrarme mejor en Quito y vamos a hacer reuniones y grupos y allá. Y así funcionó. Pero alguien tiene que lanzar la red y el Señor va a dirigir el resto. Así que dice, lancen la red a la derecha, échenla y hallaréis. Y les garantiza, van a hallar, porque aquí estoy yo. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahora están pescando de día. Y yo cuando voy a la playa, nos vamos a la costa, de noche se ven a la distancia las lucecitas de los barcos que están por allá y están los pescadores. Pasan toda la noche pescando y en la mañana llegan a la playa, sacan los peces, preparan y venden y de todo, pero de noche. Pero ahorita están de día. Por eso Pedro, como conocía lo que es la pesca, pasaron toda la noche pescando, porque se pesca de noche. Ahora están de día. Pero aquí no depende del tiempo, de la luz, ni nada. Aquí depende del Dios Todopoderoso. Y ya no podían sacar la red por la cantidad de peces que se habían metido ahí. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Nunca he estado de acuerdo yo con esto que dice acá. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es Juan. Pero al que Jesús amaba, Él los amaba a todos por igual, incluido Judas, porque Dios no hace acepción de personas. Santiago dice que hacer acepción de personas es pecado. Y Dios no hace acepción de personas, que yo amo a este. Y de la boca de Cristo nunca salió esa palabra, Juan, al que yo amo. Imagínense lo que hubiera pasado con los demás. Entonces, ¿qué hacemos aquí nosotros? Pero el mismo Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo, no a Juan, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, yo nunca he estado de acuerdo con esto. Al discípulo que Jesús amaba, yo pienso es al contrario. El discípulo que amaba a Jesús, el que se sentaba cerca de Él, recostado prácticamente al pecho. Era el discípulo que amaba, igual que los otros, porque después aquí Jesús le va a preguntar a Pedro, ¿me amas? Claro. Y entonces debemos tener cuidado con esto. Entonces aquel discípulo a quien Dios amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y digo, ¿qué le pasó a Pedro? Toda la noche estaría desnudo para no mojar la ropa, para por la mañana ponerse y todo. Toda la noche está desnudo pescando y cuando ve al Señor se pone la ropa y se viste bien y se lanza al agua. Así somos. Y así nos ama el Señor. Del susto, no sé qué fue lo que le pasó a Pedro, pero se echó al mar y mojó la ropa. El 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. La arrastraron y no estaban adentro del mar, sino cerca, de codos, oigo, de 45 centímetros, hay otras medidas, no sé, pero lo cierto es que no estaban tan lejos.
y era de día. Quizás los turistas ya estaban ahí viendo. Pero para el Señor nada es imposible. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ya con el Señor se llenó la red y tienen comida. Aquí hay pan y hay un pez. Vengan, coman. Pero es así que se solucionan los problemas, con gracia, con misericordia, con amor, porque Jesús en todo lo que decía y hacía siempre nos está dando una enseñanza tremenda de gracia, de misericordia, siempre dando lo que necesitamos, no lo que merecemos. Ojalá aprendiéramos esto siempre. Así que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. El desayuno está servido. Mire, no les reprocha nada. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Traigan de eso que acaban de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Grandes corvinas ahí. Echó lo mejor, porque con él las cosas marchan y funcionan. El 12 dice: les dijo Jesús: venid, comed. No les dice: ¿se dan cuenta que ustedes, si me dejan a mí, va a ser pérdida de tiempo? Toda una noche pescando, cansados, trasnochados. ¿Y quién los mandó aquí? ¿Quién les dijo que vinieran a pescar? No les dice nada. Mejor les dice: vengan a comer, vengan a tomar desayuno. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Ellos tal vez dirían: pero quisimos hacer esto en secreto, pero nos descubrió, vino y nos encuentra aquí en esta situación tan tremenda, perdiendo tiempo. Y lo mismo va a ser si nosotros salimos a hacer la obra de Dios, y todo sin Él es pérdida de tiempo. Por algo le dijo a los mismos discípulos allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto, hasta que no venga la promesa la cual oíste de mí en Lucas 24, 49, que la venida del Espíritu Santo. No se vayan, porque si se van sin el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ustedes van a perder el tiempo. Y esperaron hasta que vino la promesa y fueron transformados en una forma extraordinaria. Así que ni él mismo empezó su ministerio sin el Espíritu Santo. Se bautizó, dice Lucas, cuando tenía aproximadamente 30 años, fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado y comenzó su ministerio. Él mismo nos da el ejemplo. Así que tomemos en cuenta todas estas cosas. Dice el 13: venid pues. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo pescado. Tomen, coman. Ya dimos gracias, coman ustedes acá. Qué enseñanza tremenda, qué gracia, qué misericordia. Y él diría: espero que hayan aprendido la lección, que si se van sin mí, ustedes nada pueden hacer. Y estas son cosas para nosotros hoy. Y nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel, y seguiremos hablando y buscando cosas que nos ayuden a entender que la presencia de Dios es clave. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentra, en mi caso Colombia. Bendecimos al Ecuador, donde Dios me tiene el mejor, y por nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo de Dios dijo: amén. Gracias por ser bueno, gracias por amarme, gracias por la cruz, gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión, gracias por tu